El trailero y el resplandor del olvido. En una oscura noche de otoño, cuando el viento siseaba entre los árboles como un lamento eterno, me encontraba solo al volante de mi viejo camión en la solitaria carretera. La luz de la luna apenas penetraba la densa cortina de ramas retorcidas que se alzaban a ambos lados de la ruta. Mi nombre es Carlos, un hombre de pocas palabras y muchas millas recorridas. La carretera era mi hogar, y las luces destellantes de los tráileres mi única compañía en las noches más oscuras. Esa noche, mientras conducía por una carretera desolada, noté un destello intermitente en la distancia. A medida que me acercaba, distinguí las luces parpadeantes de un vehículo averiado. Sin pensarlo dos veces, decidí detenerme para ayudar. La solidaridad entre los conductores era parte de mi código. Al bajar de mi camión, noté un coche antiguo, con un diseño que me hizo retroceder en el tiempo. La figura de un hombre, de espaldas a mí, estaba de pie frente al capó levantado. Me acerqué con precaución y le ofrecí mi ayuda. ¿Necesitas algo de ayuda, amigo?, pregunté, pero no hubo respuesta. Me asomé para ver el motor, pero el hombre permanecía inmóvil. Sus ropas eran extrañas, como de otra época, y la tenue luz de la luna apenas iluminaba su figura. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, pero atribuí la sensación al frío de la noche. «Hola, ¿puedo ayudarte en algo?», insistí, pero el hombre seguía sin responder. Decidí examinar el motor por mi cuenta. Cuando levanté la vista, el hombre se había desvanecido. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Busqué con la mirada a mi alrededor, pero no había rastro del extraño. Confundido, regresé a mi camión y continué mi viaje. La carretera parecía más solitaria que nunca y la imagen del hombre misterioso seguía rondando mi mente. ¿Había sido una ilusión? ¿Acaso la soledad de la carretera me estaba jugando malas pasadas? Fue entonces cuando llegué a una pequeña gasolinera en el camino. Decidí detenerme para tomar un café y alejar mis pensamientos inquietantes. Al entrar, noté que la anciana que atendía la tienda me miraba con extrañeza. «Te he visto antes, ¿verdad?», dijo con una voz temblorosa. «No creo, señora. Estoy solo en la carretera la mayor parte del tiempo», respondí. Ella se estremeció y señaló una fotografía en blanco y negro en la pared. La imagen mostraba al hombre que había visto junto al coche averiado. Mi corazón se detuvo por un momento y le conté lo que me había pasado. «Ese es mi difunto esposo. Murió aquí hace muchos años, justo en el lugar donde me dijiste que lo viste». El frío regresó a mi espalda y una verdad aterradora se apoderó de mí. El hombre que intenté ayudar no era un viajero con problemas en su vehículo, era un espectro atado a ese tramo de carretera. En ese momento, comprendí que mi encuentro con él no fue un acto de solidaridad, sino un recordatorio de los peligros ocultos en la oscuridad de la carretera, donde los muertos aún buscaban respuestas. Entre el silencio y el motor, viaje a lo desconocido. Siempre me he sentido cómodo tras el volante, atravesando la oscuridad de la noche en busca de un pasajero. Soy Edwin, un taxista de carretera con más historias en mi espejo retrovisor de las que me atrevería a contar. Las luces de la ciudad se desvanecen cuando me aventuro en la negrura de la carretera, donde la única compañía es el sonido rítmico de los neumáticos contra el asfalto. En una noche particularmente fría, un cliente me llamó desde una gasolinera solitaria en la carretera. La voz al otro lado del teléfono era inusualmente serena, como si la persona estuviera sumida en un profundo letargo. Acepté el viaje sin pensarlo demasiado, el negocio era el negocio. La carretera se extendía ante mí, iluminada solo por los faros de mi taxi. El cielo estaba oscuro, sin una luna visible ni estrellas para guiar mi camino. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el suave murmullo del motor y la ocasional ráfaga de viento. Mientras avanzaba, la temperatura dentro del vehículo parecía descender, pero atribuí la sensación a la gélida noche. Mi pasajero, un hombre de aspecto demacrado, subió al asiento trasero sin pronunciar palabra. Su presencia era inquietante, como si trajera consigo el peso de un pasado sin resolver. El cliente murmuró una dirección apenas audible, y nos sumergimos en la oscuridad.
Durante el trayecto, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Me esforzaba por mantener la calma, pero una incomodidad se apoderaba de mí. Miraba de reojo al espejo retrovisor, tratando de vislumbrar algo detrás de mí, pero solo veía la solitaria carretera desvaneciéndose en la penumbra. A medida que avanzábamos, mi pasajero se volvía más inquietante. No respondía a mis intentos de conversación y su rostro pálido reflejaba una indiferencia desconcertante. Mis manos, aferradas al volante, comenzaron a temblar. Algo en el aire indicaba que este no era un viaje común. De repente, el taxi se detuvo en medio de la nada. El motor se apagó y un silencio sepulcral se apoderó del vehículo. Miré al espejo retrovisor y allí estaba, mi pasajero, con ojos vacíos que parecían reflejar una existencia pasada. Temiendo lo peor, me atreví a preguntar si habíamos llegado a nuestro destino. Sin embargo, el hombre no respondió. En cambio, sus fríos dedos se aferraron al respaldo de mi asiento y una voz susurrante emergió de su boca inmóvil. No eran palabras comprensibles, solo un eco inquietante que resonaba en mis oídos. De repente, la realidad se distorsionó. La carretera se desdibujó y el entorno se volvió una amalgama de sombras y luces destellantes. Me vi atrapado en una pesadilla en la que la línea entre lo real y lo irreal se desvanecía. La figura en el asiento trasero se desvaneció gradualmente, dejándome solo en la oscuridad. Con manos temblorosas, intenté reiniciar el motor atrapado en la oscuridad, con el eco de las palabras susurrantes aún resonando en mis oídos, me aferré al volante como si fuera mi única conexión con la realidad. Intenté reiniciar el motor una y otra vez, pero el silencio continuaba y el tablero permanecía inerte, como si el vehículo se hubiera convertido en un ataúd sobre ruedas. La ansiedad se apoderó de mí mientras trataba de comprender lo inexplicable. Miré al asiento trasero, esperando que la figura reapareciera de la nada. Sin embargo, solo encontré la negrura vacía. No había rastro de mi extraño pasajero, solo la penumbra que se filtraba desde el exterior. Decidido a liberarme de esta pesadilla, cerré los ojos y suspiré profundamente. Fue entonces cuando, de manera sorprendente, el motor del auto volvió a cobrar vida por sí solo. El sonido familiar del motor resonó en la quietud de la noche y las luces del tablero parpadearon antes de iluminarse plenamente. Confundido y asombrado, solté el aliento que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Mis manos, que antes temblaban con miedo, ahora se aferraban al volante con firmeza renovada. La carretera, que minutos atrás parecía eterna, se extendía ante mí con la promesa de un regreso a la realidad. Con cautela, aceleré, dejando atrás el punto muerto en la carretera donde la frontera entre lo vivo y lo muerto se desdibujó. Las luces de la ciudad se acercaban y la oscuridad cedía a la iluminación de las farolas urbanas. La normalidad, aunque frágil, se restablecía. Mientras avanzaba, reflexioné sobre lo ocurrido. ¿Había sido una alucinación? ¿O acaso había cruzado inadvertidamente un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos? Las preguntas flotaban en mi mente, sin respuestas claras. Descendí del taxi con un suspiro de alivio, observando cómo las luces de la ciudad desterraban las sombras de la noche. Aunque la normalidad aparente había regresado, sabía que algo inusual había ocurrido en esa carretera solitaria. Con el eco de las palabras susurrantes aún en mis oídos, me alejé, llevándome conmigo la experiencia surrealista que desafiaba las leyes de la realidad. El misterio de aquel viaje sin retorno se desvanecía en la distancia, pero la sensación de lo inexplicable quedó grabada en mi memoria, recordándome que, a veces, la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que podemos imaginar. En el espejo retrovisor de mi tráiler. Atravesé la oscura carretera con mi viejo tráiler, las luces destellaban en la negrura de la noche. Mi nombre es Antonio y mi vida siempre ha estado ligada a los largos caminos y las noches solitarias. Hace años que conduzco este monstruo de metal, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedería aquella fatídica noche. La radio sonaba bajito, una vieja canción que apenas lograba amortiguar el sonido del motor rugiendo. Las luces de la carretera parecían fundirse con la oscuridad y mis pensamientos se perdían en la monotonía del asfalto interminable. De repente,
algo apareció en mi campo de visión, una sombra tenue y diminuta en medio de la carretera. Mis manos apretaron el volante mientras mis ojos se esforzaban por distinguir la figura. El corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Era una niña? Frené con brusquedad, sintiendo cómo la cabina se balanceaba. Mis ojos no podían apartarse de esa forma humanoide que yacía en el centro del camino. Abrí la puerta del tráiler y bajé, temblando, a la carretera. El frío viento de la noche me envolvía mientras me acercaba a la figura. «Hola. ¿Estás bien?», murmuré, pero no obtuve respuesta. La silueta permanecía inmóvil. Me arrodillé a su lado y extendí la mano temblorosa para tocarla, pero justo antes de hacerlo, desapareció. Mis ojos se abrieron con incredulidad. La niña, o lo que fuera, se había desvanecido en la nada. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero lo más escalofriante fue el eco de la risa infantil que se desvaneció con la sombra. Sacudí la cabeza, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Subí de nuevo al tráiler, sudando frío. Continué mi viaje, pero la sensación de que algo no estaba bien se aferraba a mí como una sombra persistente. Los días pasaron, pero la experiencia se repetía. En distintas carreteras, en diferentes estados, la misma sombra aparecía y desaparecía, siempre en el momento en que menos lo esperaba. Comencé a dudar de mi propia cordura, revisando una y otra vez las imágenes de la cámara de seguridad de la cabina, pero nunca mostraban más que la desierta carretera. La paranoia se apoderó de mí. Cada esquina oscura se volvía una amenaza, y mis ojos se llenaban de lágrimas cada vez que veía el reflejo de mis luces en algo que se movía. La risa infantil me perseguía incluso en los momentos de silencio. Finalmente, incapaz de soportar la carga psicológica, decidí buscar ayuda. Un psicólogo, medicamentos, cualquier cosa que pudiera devolverme la paz. Pero ni las pastillas ni las palabras del profesional lograron disipar la sombra que se cernía sobre mi vida. Una noche, agotado y al borde del colapso, detuve el tráiler en un área de descanso. Miré hacia el espejo retrovisor y allí, reflejada en la oscuridad, estaba la niña de nuevo. Esta vez, no me atreví a bajar. La observé con resignación mientras la risa infantil llenaba la cabina. Fue entonces cuando comprendí la verdad aterradora. No había niña. Nunca la había habido. Era una ilusión, un espectro que solo yo veía. No era la primera vez que alguien caía presa de esta inexplicable maldición. La risa se convirtió en un lamento, y la sombra en la manifestación de mi propia desesperación. Aterrorizado, arranqué el tráiler y continué mi camino, sabiendo que la niña volvería a aparecer, y que no sería la última vez. En las carreteras interminables, entre las luces destellantes y la negrura de la noche, mi vida se convirtió en una perpetua danza con lo desconocido, con una sombra que nunca desaparecería.